Este es el espacio que Radio María está dedicando a las conferencias, el rincón de las conferencias. Estamos escuchando en esta temporada las conferencias de don José Antonio Sayés. Hoy, el misterio del mal. Muy bien, pues un saludo a todos y comenzamos este tema que es el problema del mal. Y lógicamente nosotros, que somos cristianos, tenemos que abordar este problema. Preguntarnos por el origen del mal, por el sentido del mal, por cómo se puede conciliar la existencia del mal con la existencia de un Dios bueno y providente. Este es el tema de hoy. Pero mirad, antes de entrar en el tema habría que decir algo que es obvio para responder ya a nuestro mundo moderno y explicarles que la mayor parte de los males que padece la humanidad provienen del mismo hombre. No le echemos la culpa a Dios. Hemos terminado el siglo XX y en el siglo XX ha existido el nazismo, que hizo una guerra en la que murieron 46 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos atormentados en campo de concentración. Eso no lo ha hecho Dios. Eso ha hecho la libertad maligna de ese movimiento nazi alemán. Luego hemos tenido el comunismo, ¿no es cierto?, que ha tenido también campos de concentración y ha perseguido a todo tipo de hombres, particularmente a los creyentes, que ha matado tantos miles de personas en tantos lugares del mundo. Eso también lo ha hecho el hombre. Y ahora que estamos en una democracia, que nos parece que realmente hemos superado todos los males de la humanidad, pues mirad, estas democracias nuestras, liberales, están permitiendo que se maten al año 47 millones de niños en abortos. Y eso indudablemente lo hace el hombre, eso sí, lo hacemos democráticamente, ¿no es cierto? Pero jamás ha matado nunca tanto como nuestras propias democracias occidentales, aunque lo hagamos ciertamente de forma democrática. Entonces, indudablemente, con esto no queremos solucionar todo el problema del mal, porque tendremos que preguntarnos cuál es el sentido de un niño que muere así. ¿Cuál es el sentido? Hace poco me impresionó una escena en Fátima. Estábamos rezando por la noche allí en la capelina, rezando el rosario, y salían diversas personas que en diversas lenguas iban rezando una parte de los misterios. Varias lenguas, las nuestras y otras del este, desconocidas para nosotros, y una madre pues salió con su hija, pues una chica, pues, ¿cómo podríamos decir?, con un trauma físico tremendo. La niña no podía hablar, tenía unos gestos, una chica que realmente estremecía simplemente verla. Su madre la sacó allí a rezar el rosario y la niña comenzaba en una lengua distinta de la nuestra, incomprensible para mí, pues comenzaba, su madre le ayudaba a rezar Ave María y la niña, como podía, retorciéndose, decía Ave María. No, estremecía realmente. Y a mí lo que más me estremeció fue ver la fe de su madre, que creía en Dios a pesar de haber engendrado esa niña en su seno. Entonces, indudablemente, la pregunta es esta: ¿cómo Dios puede permitir el sufrimiento de esta niña y de esa madre? ¿Cómo Dios puede permitir incluso la muerte? A veces trágica. Tenemos accidentes todos los días en los que mueren personas queridas para nosotros. ¿Cómo Dios permite todo esto? Y a veces hay multitudes de gente que muere por desastres de la naturaleza, por inundaciones, por terremotos. ¿Cómo Dios puede permitir todo esto? Esta es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y claro, lógicamente esa pregunta nosotros se la hacemos a Dios, y nos la hacen a nosotros que somos cristianos. Si vosotros decís que Dios es bueno y que es omnipotente, ¿cómo se puede explicar todo esto? Y si nosotros buscamos la respuesta que Dios nos da, pues indudablemente se ilumina muchísimo el problema del mal. Si vamos al Antiguo Testamento, y hay una aproximación al problema del mal, no completa, pero que es la historia de Job. Todos la conocéis. Job era un hombre bueno, que tenía sus hijos, sus campos, sus criados, un hombre santo, un hombre bendecido por todos. Pero de pronto, fijaros, es curioso lo que dice la Biblia, Satanás le dijo a Dios: sí, este hombre es bueno, pero se porta bien porque todo le sale bien en la vida. Maltrátalo con el mal. Haz que el mal se cebe en sus propias carnes y entonces verás cómo también te maldice a ti el Creador. Y efectivamente, Dios permite eso, que le vengan males. Se le mueren los ganados, se marchan sus criados, le maltratan y maldicen sus propios hijos. Le viene también el mal físico, que se ceba sobre su cuerpo. Y entonces tiene 3 amigos, que se llaman Elifaz, Tildad y Sofar. Y le responden o le preguntan manteniendo la tesis clásica en ese tiempo en el pueblo de Israel: tú, Job, no eres bueno. ¿Por qué? Pues porque los males que un hombre padece son siempre fruto de sus propios pecados. Eso era la tesis que se defendía en ese momento.
Pero Job dice, no, yo no he ofendido a Dios. Pero no voy a perder la fe en Dios. Yo solamente sé que Dios es un misterio que no podré comprender nunca, pero Dios sabe por qué permite estos males, pero yo no he ofendido a Dios y ya lo sabe perfectamente. Y entonces, indudablemente, pues llega un momento en que Dios ya se apiada de él, lo cura de todos esos males, vuelve a tener otra vez la felicidad en su propia vida y se desmiente aquí esa tesis tradicional de que los males que padecemos son fruto de las personas concretas. Todavía es una tesis que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando le preguntan a Jesucristo también, ese que está padeciendo, le preguntan en el Evangelio, ese sufre por sus propios pecados o por los pecados de sus padres. Y entonces esa tesis en ese momento queda ya desmentida, aunque realmente no se da una respuesta definitiva al problema del mal ahí, porque en último término después Job es bendecido otra vez en su vida, goza aquí de la felicidad y para nada se alude al cielo, a la retribución eterna que tendremos en el cielo. Pero después hay otro texto, que es el texto del pecado original. Ese texto que nosotros leemos al principio de la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 3 del Génesis, escrito más o menos hacia el año 10 antes de Cristo, por la corriente llamada yavista. Y esa es una reflexión del mal inspirada por Dios sobre el origen del mal que nace así. Este hombre que escribió ese texto se preguntaba efectivamente de dónde nace el mal. Si Dios es el creador bueno de todas las cosas, y un poco antes hemos tenido el relato de la creación del relato sacerdotal, en el capítulo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 2, después, como inicio del relato del pecado original, viene también otro texto de la creación, más breve, pero mucho más bello, mucho más descriptivo, en que se nos dice que efectivamente Dios ha hecho todas las cosas bien, y Dios no ha hecho otra cosa que el bien. Entonces, este hombre que escribió el relato del pecado original se pregunta cómo es posible, de dónde viene. Y ciertamente este hombre no es que haya recibido una información sobre la caída del primer hombre, no la podía recibir. Hoy en día además la ciencia nos dice que el hombre primitivo nació mucho antes de lo que pensamos, y esto está escrito en el año 10 antes de Cristo. Él no es que haya recibido una información, o que haya tenido, no sé, haya podido contar con el relato que se ha ido transmitiendo generación en generación de cómo sucedieron las cosas al principio del mundo. Es difícil encontrar una solución así. Entonces, ¿cómo realmente llega a esa conclusión? Pues dirigido por la inspiración de Dios. Él dice, si Dios ha hecho todo bien, y esto está claro, aquí el mal no se puede explicar de otra forma que por un pecado misterioso que ha tenido lugar al principio de la historia y que ha tenido consecuencias fatales para la humanidad. Y entonces nos da un relato en el que viene a explicar sustancialmente que hubo un pecado histórico cometido realmente al inicio de la historia por el primer hombre, que tuvo esas fatales consecuencias para toda la humanidad. Y él lo describe lógicamente dentro de un género literario y pinta el paraíso, pero ese paraíso no lo podemos realmente entender de una manera física. El paraíso es una manera, digamos, literaria de describir la armonía perfecta que tenía el primer hombre consigo mismo, con los demás y con Dios. ¿Entendéis? Y ese hombre primero ha recibido también el precepto y el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Mirad, una cosa que incomprensiblemente llevamos todos metidos aquí en la cabeza es que el pecado original consistió en coger una manzana. Yo en mi Biblia no tengo ninguna manzana. En mi relato del Génesis que yo tengo en la Biblia que yo uso no hay ni una sola manzana. Esa manzana yo le he seguido la pista y no aparece hasta el siglo XII en un teólogo llamado Abelardo. Hasta ahí, hasta ese teólogo que era muy progre, que era muy liberal. ¿Entendido? Pues metió lo de la manzana. No, la prohibición que tenía el primer hombre era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? La ciencia del bien y del mal, es decir, determinar el bien y el mal, es algo que Dios explica, le compete a él, y el hombre tiene que obedecer. El hombre no determina por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios. Entonces lo que el primer hombre quiso hacer fue realmente, pues es eso, arrogarse el derecho y el orgullo al mismo tiempo de determinar por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios. En eso consistió ese primer pecado. Es un pecado, diríamos, muy moderno, porque hoy en día también el hombre pretende determinar por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios. Basta con que recordemos una frase que oímos todos los días: todo hombre tiene su propia conciencia. ¿Habéis oído esa frase?
Cada uno determina desde sí mismo lo que es el bien y lo que es el mal. Esa es la tentación del hombre moderno que no quiere obedecer ni siquiera a eso que llamamos la ley natural. En absoluto. Es el hombre el que crea la moral desde sí mismo. Y mira, esto es pecado, ¿pero por qué? ¿Porque me lo dice la Iglesia? No, hombre, no. Soy yo el que determina el bien y el mal totalmente al margen de Dios y, por supuesto, al margen de la Iglesia. En eso consistió el primer pecado. Instigado por la serpiente, que lógicamente en el relato representa a Satanás. En la mentalidad bíblica la serpiente pues tiene ese significado. Y la serpiente, Satanás, le viene a decir al primer hombre, mira, yo te ofrezco todo el mundo. ¿Por qué vas a obedecer a Dios? Qué curioso, es la misma tentación que tiene después Jesucristo al inicio de su vida pública. Cuando llega Cristo se le acerca a Satanás y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Eso no fue una tentación de gula, ¿sabéis? Como se decía antes, ni mucho menos. Es que los judíos estaban convencidos de que cuando llegase el Mesías iba a hacer los grandes milagros que Yahvé había hecho en el Antiguo Testamento, en concreto en el milagro del maná. Y entonces lo que le dice el demonio es esto, haz el milagro del maná y te conviertes en el Mesías político que está esperando tu pueblo. Y entonces yo te entrego todos los reinos, triunfa. El Mesías viene a triunfar, a tomar la espada y rebelarse contra Roma y a triunfar. ¿Tú por qué vas a obedecer a tu padre yendo a la cruz? Esa es la tentación de Cristo. Que realmente lo mismo que Adán le quiso apartar de Dios y seguir el camino del triunfo personal. Y estremece ver el relato de Lucas cuando el demonio a Jesucristo le dice, yo te entrego todo el poder de este mundo que me ha sido entregado. Eso estremece. ¿Cuándo a Satanás se le ha entregado todo el poder de este mundo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ya hablaremos de ello, pero estremecen esas palabras. Yo recuerdo una vez que un señor de Madrid me preguntaba, ¿pero qué poder tiene el demonio para decirle a Cristo, yo te entrego todo el mundo y todo el poder del mundo si tú te postras ante mí y me adoras? ¿Qué es ese poder? Ese poder, dice Satanás en la tentación de Cristo, es un poder que me ha sido entregado. Pues bien, ese pecado, según el relato del Génesis, tuvo consecuencias fatales para la historia de la humanidad. De tal manera es que según ese pecado entra el desorden en el mundo, entra el sufrimiento y entra la muerte. Algo que ha recogido totalmente siempre la tradición cristiana. Fijaros lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 403. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán. Aquí el Catecismo recoge toda la tradición de la Iglesia que efectivamente admite misteriosamente que el mal, el sufrimiento, la muerte incluso desgarradora del hombre han entrado por ese primer pecado que llamamos pecado original. Pero ojo, en el Antiguo Testamento en ninguna parte se dice con claridad que en virtud de ese pecado todos los hombres nazcamos en un pecado que no hemos cometido. Porque eso del pecado original, atención, la transmisión de un pecado, eso no es judío. Los judíos jamás han creído que por el pecado original se transmite un pecado personal a todos y cada uno de los hombres. Eso es cristiano. Y el primero que llegó a esa conclusión fue San Pablo. San Pablo entonces resulta que en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, se empieza a explicar, a preguntarse de dónde ha nacido este pecado que domina a los hombres. Ya no se pregunta simplemente por la muerte, por el sufrimiento, por el mal, no. Él quiere preguntarse por qué este hombre tiene, tal como existe, una tendencia al mal que le domina. Hay una página en San Pablo, capítulo 7 de la carta a los Romanos, que viene a decir así San Pablo, ¿pero qué me pasa a mí? Yo apruebo la ley que es buena y es santa, pero termino siempre haciendo aquello que no quiero. Apruebo el bien y termino haciendo el mal que me esclaviza. ¿Qué es esta fuerza de pecado que me domina a mí? La amartía. Él la llama así. ¿Qué es esto? ¿Qué me ocurre? Y entonces, en el capítulo 5 nos da la clave, cuando dice que en virtud del pecado de Adán, no solamente se nos ha transmitido el pecado y el sufrimiento, que eso ya lo sabía todo judío, sino que todos hemos nacido en pecado. Esto es cristiano, no es judío. No es judío. Una vez tuve una polémica escrita en revistas teológicas con un teólogo que vive aquí a mis espaldas, en Salamanca. Y este hombre decía que sí, que San Pablo, pues, hablaba del pecado original, de esa transmisión del pecado original, porque lo había tomado de la literatura apocalíptica judía. Y que por lo tanto él simplemente lo quería hacer para poner de relieve el alcance universal de la redención de Cristo. Pero que ahí no hace ninguna aportación San Pablo, que, mire usted,
Le contesté diciendo, en Apocalíptica judía, en el libro cuarto de Esdras, primer libro de Enoc, etcétera, sobre todo apócrifa, ninguno de esos libros se dice que jamás se transmite un pecado personal a los hombres. Eso es cristiano, eso es de San Pablo. Y además ahí San Pablo llegó simplemente pues por inspiración de Dios, queriendo comprender el misterio de Cristo y queriendo comprender efectivamente cómo Cristo es redentor de todos los hombres sin excepción. San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo en ese momento, escribiendo la carta a los romanos, viene a decir que todos en virtud del pecado de Adán nacemos en un pecado que no hemos cometido, pero que de ese pecado nos libra Cristo, y solamente Cristo. Es San Pablo, esto es cristiano. Aquí hay una genialidad, indudablemente, de San Pablo, tremenda. Pero quisiera daros una clave, que luego abordaremos después. Y es que, según San Pablo, no se transmite el pecado personal de Adán. A ese pecado personal de Adán, en la carta a los romanos, le llama parábasis, transgresión, paracoé, desobediencia. Pero no dice que se transmite la transgresión de Adán a nosotros, no dice eso. Lo que dice es algo que estremece. Lo que dice es que una amartía, una fuerza de pecado que ya existía antes de Adán, entró a través de él, la preposición día en griego, a través de él, e invadió a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado en Adán. ¿Qué es esa fuerza de pecado que ya existía antes del pecado personal de Adán? ¿En qué consiste esa fuerza de pecado? Luego la abordaremos. Pero eso es lo que realmente dice San Pablo. Y a partir de ahí, pues toda la historia, digamos, del cristianismo ha mantenido la creencia y la fe en ese pecado original, por lo menos hasta nuestros tiempos. Siempre se ha creído en el pecado original, menos en los tiempos modernos. ¿Entendido? Ahora es curioso, ¿creer de verdad en el pecado original? Sí, hablar del pecado original todavía se habla, algo, no se sabe cómo. En las cátedras de teología, sí, pero no en el sentido de más bien. Así se explica, ¿sabéis? De tal manera que los alumnos no saben si el mismo profesor cree o no cree, eso es normal. ¿Entendido? Porque te escribe un seminarista, mire usted, yo tengo un profesor aquí que dice que eso del pecado original, sí, pero en el sentido de no, o sea, en el sentido de más bien. ¿Entendido? Eso es nuevo. Porque a lo largo de la historia, pues, bueno, sí, hubo una herejía, el pelagianismo. Era un señor, estamos en el siglo V, en tiempos de San Agustín, Pelagio, que negó la existencia del pecado original. Él era un hombre, pues, un director de almas, no era un teólogo. Fue sobre todo un seguidor suyo, Julián de Clana, obispo del sur de Italia, el que sistematizó esa negación del pecado original. Pero bueno, por uno que sale que dice que no existe el pecado original, motiva que San Agustín, que era un tío impresionante. Los tíos más impresionantes que ha habido en el cristianismo, ¿sabéis cuáles son, a mi modo de ver? Primero San Pablo, luego San Agustín y luego Santo Tomás. Después vienen los demás, ¿entendido? Pero los tres primeros puestos son, a mi modo de ver, me puedo equivocar, son esos. San Agustín, que tenía una pasión por la verdad. Es verdad que San Agustín se convirtió, pues porque tenía dentro de sí una lucha interior, una falta de alegría. Él cuenta, por ejemplo, en el libro de las Confesiones, una escena preciosa. Dice que el día de su mayor gloria, cuando el emperador le pidió, que vivía en Milán, le pidió que hiciera aquel año el panegírico del aniversario de su entronización, pues San Agustín, entonces con 31 años, profesor de retórica, no había todavía universidades, pues iba al palacio del emperador a hacer el panegírico acompañado de sus amigos. Y en eso vio salir por una callejuela de Milán a un borracho cantando. Lo vio, se paró y les dijo a sus amigos, ¿veis a ese borracho? ¿Queréis que os diga una cosa? Y a ese borracho le tengo envidia, porque con unas pocas monedas ha conseguido una alegría que yo no he tenido nunca en mi vida. Los dejo de piedra. Macho, pero si lo tienes todo. Tienes fama, tienes prestigio, tienes dinero. Bueno, los alumnos no le pagaban. Él se queja de que los alumnos no le pagaban, es verdad, ¿eh? Tienes todo. Estaba rejuntado con una chica del norte de África, no se quería casar con ella. No quería tener hijos. Tuvo uno, a Deodato, que se le murió a los 15 años. Pero si lo tienes todo y tienes envidia de un borracho. Sí, porque él en el fondo no era feliz. Y terminó diciendo aquella frase, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero San Pablo se convirtió no solo por eso, sino porque tenía una tremenda pasión por la verdad. Luchó.
se metió en el medio platonismo, no le convenció, se hizo maniqueo, se desilusionó, no quería ser católico porque despreciaba a los católicos pensando que eran hombres sin cultura. Su madre, Santa Mónica, era una mujer santa, pero no tenía cultura y veía que los católicos no estaban realmente preparados, hasta que encontró un hombre a su medida, San Ambrosio, obispo de Milán, y entonces poco a poco, con ayuda de la gracia, llegó a convertirse. Pero era sobre todo esa ansia y esa pasión que tenía por la verdad. Pues bien, se levanta Pelagio diciendo que el pecado original no existe. ¿Y qué hace? Un concilio en toda regla, en Cartago. Y reúne a 200 obispos del norte de África para que estudiara el pecado original. Porque, muchachos, si no existe el pecado original, les dice él en el concilio, entonces no necesitamos a Cristo. Si nosotros podemos vivir una vida de santidad sin Cristo, Cristo es inútil. Y si Cristo es el Salvador incluso también de los niños, eso quiere decir que también los niños nacen en pecado original. Se pusieron a estudiar el tema, sacaron un par de cánones magníficos, y eso lo aprobó después el Papa Zósimo, y es uno de los concilios, digamos, ecuménicos que tenemos en la Iglesia. Luego vino el concilio de Orange, en Francia, Orange, respondiendo a otro movimiento no pelagiano, semipelagiano. No tengo tiempo de entrar ahora en ello. Y luego, ya sabéis, con Lutero. La Iglesia tuvo que abordar otra vez el tema del pecado original, pero, curioso, Lutero creía en el pecado original, pero demasiado. ¿Por qué? Pues porque llegó a decir que el hombre está corrompido por el pecado original, de tal manera que no tiene libertad. Lutero tenía un problema. Os cuento cuál. Un problema de que vivía en una angustia continua, porque tenía problemas a la hora de vivir cristianamente. Yo he leído una carta suya a su general Agustino Staupitz, en la que reconoce que no podía con la castidad. La he leído, entre otras cosas. Y entonces el hombre dice, yo me voy a condenar. Y bien angustiado el hombre. No se podía quitar esa angustia de encima, hasta que un día tuvo eso que se llama la iluminación de la torre. ¿Habéis oído hablar de eso? Una torre que tenía los agustinos en el convento de Wittenberg, en la huerta, y donde iban a hacer sus necesidades. Porque entonces no tenían los servicios que tenemos ahora tan cómodos, con agua corriente, con un papelito fino. Además, pasa una cosa, y es que era estreñido. Y se pasaba ratos largos ahí en esa torre dando vueltas ese hombre. Hasta que por fin en ese momento tuvo la iluminación de la torre, se acordó de lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo vive de la fe. Y dijo, ya está, qué tonto. Yo he querido aquí realmente cumplir los mandamientos por mis propias fuerzas y no puedo. Yo soy corrupción pura, estoy corrompido, no tengo libertad. Yo soy, dice él, en alemán, que parece más fino, yo soy M, dice, como lo que me rodea. ¿Entendido? No puedo cumplir los mandamientos. Y entonces a partir de ahí dijo, ya está, yo me justifico en la medida, yo me salvo en la medida en que tenga fe. A mí el Señor me pide que tenga fe, el justo vive de la fe. Y si yo tengo fe, aunque no cumplan los mandamientos, yo me salvo. Me justifico por la fe. Ese fue el principio de Lutero. Y entonces escribió una carta de servo arbitrio en la que dice que el hombre está de tal manera corrompido por el pecado original que no puede hacer buenas obras, no puede cooperar con Dios y que el hombre no tiene libertad. Fue en ese momento cuando Erasmo, que había saludado con ánimo y regocijo el nacimiento de la Reforma, entonces Erasmo se apartó totalmente de Lutero porque negaba, él era un humanista, la libertad del hombre. El Concilio de Trento tuvo que responder a esto. Y el Concilio de Trento dejó las cosas claras, viniendo a decir brevemente que ha habido un pecado histórico al inicio de la historia de la humanidad, que privó al primer hombre y a toda la humanidad de los dones que había recibido, que le preservaban del mal y de la muerte, que ese pecado ha llegado a toda la humanidad, que se transmite por generación y que se borra en el bautismo, si bien en nosotros permanece esa concupiscencia, no en el sentido sexual, sino en el sentido moral, ese desarreglo interior que afecta a nuestras facultades físicas y espirituales y que hace una inclinación al mal. Pero eso, dice el Concilio de Trento, no es pecado. Proviene del pecado y conduce al pecado, pero en sí misma, ese desarreglo interior que llevamos dentro, que no es corrupción del hombre, pero sí un desarreglo con el que tenemos que luchar, eso no es pecado. Pero seguimos adelante, han llegado ya la época moderna, ¿no es cierto? Y ahora por primera vez a fondo, pues,
se está eliminando la creencia total en el pecado original. Perdonad que sea tan claro. La teoría hoy más extendida entre los teólogos es la teoría de entender el pecado original como pecado del mundo. ¿Qué es eso? Hubo un teólogo holandés de la Universidad de Nimega, Schoenberg, que se decía, no, el pecado original es sencillamente esto. Pues que hay un primer pecado, que es el de Adán, pero luego van viniendo los demás y van engrosando, ¿no es cierto?, el pecado del mundo, como una bola de nieve que va cayendo por una rampa y cada vez se hace mayor. Entonces ese es el pecado original, en cuanto que la suma de todos los pecados van contaminando la atmósfera en la que vivimos, y viene un niño a este mundo y se encuentra con un mundo contaminado. ¿Entendido? Pero sería, como veis, una explicación meramente sociológica del pecado original. Una explicación, además, que no explica bien, que quita el misterio totalmente y que reduce todo en el fondo a pecados personales. No existen otra cosa que los pecados personales, no. No. La Iglesia ha mantenido, desde el concilio de Cartago, en el norte de África, año 418, que incluso un niño pequeñín que acaba de nacer, que no está contaminado por el ambiente, incluso el niño nace en un pecado que no ha cometido. Y entonces el magisterio actual no ha admitido esta teoría. Se expuso en el catecismo holandés, pero después Pablo VI la rechazó en el credo del pueblo de Dios y en otros documentos. Entonces, ¿cómo explicar el pecado original? ¿Qué misterio hay aquí? ¿Se puede entender algo? Bueno, mirad, yo mantengo que sigue siendo un misterio, pero creo que algo se puede entender. Y vuelvo a lo que dice San Pablo. San Pablo no dice nunca que se transmita el pecado personal de Adán. La parábasis, la transgresión, la paracoé, la desobediencia, no dice eso. Dice que en virtud del pecado personal de Adán, una fuerza de pecado que ya existía, que muchos teólogos escriben con mayúscula, amartía, con H, entró en el mundo. Te pones a estudiar buenos exegetas, por ejemplo, uno de ellos es Schlier, que fue discípulo de Bultmann, el famoso Bultmann, protestante, pero se convirtió al catolicismo. Otros como Lionet, jesuita de la Gregoriana del Bíblico, magnífico, un hombre que sabía del pecado original, pues todo lo que se puede saber. Miguens, otro jesuita de Granada, el padre Salguero, un dominico del Angelicum de Roma, y otros muchos que me ha tocado leer. Y todos estos exegetas buenos te dicen, esa amartía es Satanás. Lo único que existía antes de Adán era el pecado de los ángeles. Y lo que quiere decir San Pablo es que aquí ha entrado ese misterio, esa esclavitud, en la historia de la humanidad. Claro, yo me quedé y dije, clave, pues aquí puede estar la clave de entender el pecado original. Entonces, no es un problema de transmisión genética. Es un problema de que Satanás ya existe en el mundo. Y se había rebelado contra Dios. Y entonces, indudablemente, ¿qué ocurre? Cuando tiene la oportunidad de que le abren la puerta, entra en este mundo y se convierte en príncipe de este mundo, que así lo llama Jesucristo en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Toma, pues aquí hay una clave. Pero entonces, vamos a estudiar a Satanás. ¿Satanás existe, sí o no? Llega un momento en que uno dice, tengo que estudiar a Satanás, el demonio, porque es que si no, no se entiende ni esto, ni se entiende el infierno, ni se entiende nada, ni se entiende siquiera la redención de Cristo. Yo he tenido que estudiar el tema del demonio por motivos cristológicos, no por morbo, sino para comprender la redención de Cristo. Yo no tenía ninguna preocupación con Satanás, creía en él porque cree la Iglesia, pero nada más. Pero me he visto obligado por los estudios a meterme en Satanás. No lo estudia nadie, hoy la mayoría de los teólogos no creen en él. Entonces te metes a estudiar a Satanás. Y la primera conclusión a la que llegas es la siguiente, que aparte de que Satanás se habla en el Nuevo Testamento, 511 veces, resulta que aparece como una persona, como un ser personal. Jesucristo le llama y le trata como una persona. Le llama príncipe de este mundo, padre de la mentira y homicida desde el principio. Y en los exorcismos que Jesucristo realiza, le dice Jesucristo, sal de ahí, Satanás, yo te lo mando, yo te lo ordeno. Le trata como un tú, como un ser personal. Jesucristo no le trata como un símbolo. ¿Entendido? Ni como un género literario. Como explica un teólogo también de hoy en día, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, María, no temas, ¿no? Para hacerle el anuncio de la encarnación, ¿recordáis? Pues le dijo, María, no temas,
le dijo el ángel, que soy un género literario. ¿Entendido? No, Satanás no aparece como un género literario. Sal de ahí, padre de la mentira, homicida desde el principio. Y resulta que Jesucristo habla de Satanás como el enemigo principal del reino y de la salvación que él establece. Hay un logion, una frase de esas cortas de Cristo, que admite como histórico hasta el mismísimo Bullman, en el que Jesucristo dice, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ya está aquí. O sea, el signo de que ha llegado el reino de Dios es que el príncipe de este mundo es echado fuera. Y el enemigo del reino de Dios no son las legiones romanas. Jesucristo no dice, el reino de Dios ya está aquí porque las legiones romanas empiezan a marcharse. No dice eso. Si lo dijera, yo sería teólogo de la teología de la liberación. Jesucristo dice, el reino de Dios ha llegado, porque ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y Jesucristo se presenta como, en una parábola, como el más fuerte, que desposesiona de su poder al fuerte, que es el demonio. Fijaros, estremece también ver que en la oración principal del cristianismo, el Padre Nuestro, le pide a Jesucristo, y líbranos del maligno. Y Jesucristo dice lo siguiente, que ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Cuando yo sea levantado a lo alto, atraeré todos hacia mí. Tiene conciencia de que con su misterio pascual vence al príncipe de este mundo. Si pasamos a San Juan, nos encontraremos con San Juan, dice en su primera carta que todo el mundo yace bajo el yugo del maligno, bajo el yugo del diablo. Pero dice también que Cristo ha venido a destruir las obras del diablo. Entonces, indudablemente, la Iglesia no puede renunciar a esto. No puede renunciar. Y no se puede decir tantas veces, sí, Jesucristo habla del maligno, pero porque se acomoda a la cultura de su tiempo, porque en aquel tiempo, sobre todo en la apocalíptica judía, ya están, cuando un individuo recurre a la apocalíptica judía, es para decir que en la apocalíptica judía ya se hablaba del demonio, y que por lo tanto Jesucristo lo único que hace es hablar según la cultura de su tiempo, según la apocalíptica judía. Por eso hay que tener leídos bien esos libros, ¿sabéis? Me encontré a veces en un debate sobre el demonio y el otro ponente, teólogo que no creía en el demonio, vino a decir que eso, que no hay ninguna originalidad en el Evangelio y en Jesús. Porque Jesús cree en el demonio porque cree en su cultura y acepta la tesis del demonio que existía en la apocalíptica judía. Y dije, quieto muchacho, quieto. Yo me he leído esos libricos de la apocalíptica judía, ¿sabéis? Y la forma de hablar del demonio en esos libros es completamente distinta de la que aparece en los evangelios, porque en la apocalíptica judía, particularmente en el cuarto libro de Esdras, te dice cuántas clases de demonio hay, qué nombres tienen, cuántas jerarquías. De eso no interesa nada en el evangelio. No tenemos más que el nombre de uno, Satanás. No sabemos ni cuántos somos, ni qué ha pasado con ellos, ni cuántas jerarquías hay entre ellos, eso no interesa. Jesucristo habla del demonio de una manera original, como aquel que es el enemigo del reino. Y esto es absolutamente original, nada más. Nada más. Y es radicalmente original en ese sentido. Ahora bien, el demonio está ahí, por lo tanto, según la fe católica, ¿sabéis? Cuando uno, por ejemplo, estudia toda la tradición de la Iglesia, se encuentra con cosas muy bonitas, muy profundas. Por ejemplo, que el Concilio Vaticano II habla 18 veces del demonio, muchachos. Porque habla del demonio 18 veces con textos que realmente te hacen temblar. Como por ejemplo, Adgentes número 3. Por el misterio del bautismo, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás. Toma ya. Que diga es un concilio como el Concilio Vaticano II. 18 veces. Luego pasó una cosa que también es significativa, que hay que apuntarla. Pablo VI era un hombre tímido. Sufrió mucho en aquellos años en que fue papa. Le tocó sufrir mucho con todas las secularizaciones de sacerdotes que hubo en aquel tiempo. Y en un momento concreto, en la homilía que tuvo de San Pedro en el año 1972, allí en la Basílica de San Pedro, dijo, ¿qué ha pasado en la Iglesia? Nosotros esperábamos que con el Concilio Vaticano II pues íbamos a tener una Iglesia renovada, eficaz, misionera. Y nos hemos encontrado con una crisis terrible. ¿Qué ha pasado aquí? Y dijo aquella famosa frase, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. ¡Caray! Se rieron de él, lo escarnecieron.
Yo entonces estaba en Roma. Los periódicos en la primera página hacían dibujos y caricaturas del diablo con cuernos, con rabo, con tridente en la mano, ¿no? Partiéndose de risa contra el Papa que era tímido. Y lloró. Yo sé pues personalmente que lloró. Me lo contó una monja que le cuida. Se cayó. Pero luego más adelante, el 15 de noviembre de ese mismo año, 1972, dedicó una página, una catequesis sobre el demonio estremecedora. ¿Y qué vino a decir? Era un hombre de fe, que a la hora de defender la fe estaba dispuesto a quedarse solo. Y entonces, lo mismo que con los Manevite, yo me quité el sombrero ante este Papa. Cuando alguien está dispuesto a quedarse solo, por fidelidad a Jesucristo y al Evangelio, muchachos, yo me quito el sombrero. Entonces vino a decir lo que es el demonio. Y recogió un párrafo que existía en el Concilio de Trento, que dice así: la Iglesia sabe que en virtud del pecado original todos los hombres venimos a este mundo bajo la esclavitud del demonio, de la cual nos libera el sacramento del bautismo. Toma ya. Ese texto efectivamente viene en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento lo había cogido ya del Concilio de Florencia. El Papa lo ha resucitado. Y después el Catecismo, magnífico, lo ha cogido también. Porque el Catecismo está hecho sin complejos, ¿sabéis? Y dice así el Catecismo. Dice así: por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Texto recogido literalmente del Concilio de Trento, que está definido en el Concilio de Trento. Entonces, mirad, yo creo, ahora viene una posible explicación del pecado original que se podría explicar así. ¿Qué ha ocurrido? El pecado de Adán fue un pecado suyo personal. La transgresión da ese precepto: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces peca, bajo la tentación del diablo. Y a partir de ese momento, ¿qué ha ocurrido? Pues que el demonio ha adquirido un poder sobre todo el mundo, de tal manera que todo hombre nace bajo la esclavitud del diablo hasta que sea liberado por Cristo. Y luego resulta que te vas a estudiar el bautismo, tal como se ha realizado en la historia de la Iglesia, y el bautismo, señores, ha sido siempre un exorcismo. A mí me bautizaron así, porque me bautizaron en el rito de San Pío V. Sal, demonio maldito de este niño, para que habite en él la gracia del Espíritu y sea hijo de Dios. Era un exorcismo. En la celebración del bautismo, en las liturgias antiguas, a un catecúmeno cuando se bautizaba, le pedían en primer lugar: vuélvete a Occidente, donde se pone el sol, y escupe, porque escupes al diablo. Y luego vuélvete al este, donde nace el sol, que es símbolo de Cristo resucitado, que es tu libertador, que te ha libertado de la servidumbre de Satanás. Eso es. Eso es. Y entonces ya el pecado original ya no es un problema de transmisión genética, que así no lo entenderemos nunca. El pecado no tiene nada que ver con la genética. El pecado es otra cosa. Además, mis padres, cuando me engendraron, ya estaban bautizados, no tenían pecado original. Por lo tanto, no me lo podían transmitir. ¿Me admitís eso, sí o no? Es otro el misterio que hay aquí. Entonces yo me atreví a escribir esta teoría, la escribí, pero claro, me llovieron las críticas. Es verdad que después hay mucha gente que te dice: has sido valiente, y eso, aunque quede el misterio, es el mysterium iniquitatis, ese misterio de un Satanás que domina en el mundo, pero que será vencido definitivamente por Cristo en su segunda venida, al que Cristo ya ha vencido en la cruz, pero definitivamente ya en su segunda venida, y entonces, como dice San Pablo, ese mysterium iniquitatis quedará desvelado. Son textos que si empiezas a no tener complejos dices a Dios, pues se ilumina todo, ¿no es cierto? Se comprende todo. Y entonces, este amigo mío de esta facultad me puso a parir en un artículo, diciendo que eso era un mito. ¿Entendido? Entonces todo se ilumina. Y ese es, a mi modo de ver, realmente el misterio de un pecado que nosotros no hemos cometido, pero que nacemos de él. Y ya termino. Entonces, ¿en qué consiste ahora la acción redentora de Cristo? Señores míos, Cristo lo que ha hecho es liberarnos del poder del pecado, del poder del maligno, del sufrimiento y de la muerte. Ese es el misterio pascual de Cristo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Cuando sea elevado hacia lo alto, atraeré a todos hacia mí. Cristo va a la cruz.
porque por voluntad del Padre ha querido redimirnos de todas las servidumbres y de todas las esclavitudes que están en nuestra vida a partir del pecado original. Cristo no va a la muerte simplemente porque se enfrentó con los poderosos de su tiempo, ¿sabéis? ¿Qué va? ¿Qué va? Hay una escena impresionante en los Evangelios, capítulo 16 de San Mateo, cuando Jesucristo en Cesarea de Filipo se retiró a un lugar alto, fresco. Bien, se reunió con los suyos en Cesarea de Filipo después de la predicación de Galilea y les dice, bueno, ahora que estamos aquí tranquilicos y frescos, ahí nace una de las fuentes del río Jordán, digamos, está en la base del monte Hermón, y las nieves de ese monte de más de 2000 metros dan lugar al Jordán. Vamos a ver ahora que estamos aquí tranquilicos y frescos, decirme, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen los apóstoles, unos dicen que Jeremías o Elías, o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y toma Pedro la palabra y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dice San Pedro, muy bien, Pedrito, por lo menos una vez no has metido la pata. Esto te lo ha revelado no la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Pero cuidado, Pedrito. Pedrusco, que Kefas es masculino en arameo y significa pedrusco. Cuidado, Pedrito. Acabo de conocer ahora a un seminarista de Madrid que se llama Pedro, y no cabe por esa puerta, Pedrito el Macizo. Le llamo Pedrito el Macizo. Y digo, mira, es que Kefas es eso, es pedrusco, le digo a él. Entonces le dice, muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero cuidado, Pedrito, porque el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes, ser azotado, muerto y al tercer día resucitará. Dice Pedro, ¿pero qué dices? Acabo de decir que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Estamos esperando que llegue el Mesías. Llevamos 2 siglos ya esperando que venga el Mesías, nos libere con la espada del imperio de Roma. Nosotros vamos a ser tu gabinete de ministros. Yo voy a ser tu primer ministro y vamos a cobrar en euros. Y ahora dices tú que te vas a la cruz. Tú no vas a la cruz. Tú no vas a la cruz. Porque un Mesías que no quiere vencer no puede ser el Mesías. El Mesías viene a triunfar. ¿Qué dices tú de la cruz? Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Veis? La misma tentación que había tenido de Satanás al principio de su vida pública. No vayas a la cruz, no obedezcas al Padre. Porque tú tienes pensamientos de hombre, pero no pensamientos de Dios. Y se fue Jesucristo, anota San Marcos en el capítulo 10, tan aprisa, a la cruz, a Jerusalén, que los apóstoles, dice, le seguían detrás asustados. Entonces Jesucristo va a la cruz. ¿Por qué? Porque quiere hacer un acto de satisfacción al Padre para corresponder al amor incorrespondido del Padre y ganarnos definitivamente el amor del Padre y la victoria sobre el sufrimiento y sobre la muerte. Y esto es ser cristiano. Cuando San Pablo se entera de que los corintios no creen en la resurrección de los muertos, les dice, muchachos, ahí pega un puñetazo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. De esto no se discute, ¿eh? De esto no se discute. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación y somos los más idiotas de todos los hombres porque todavía estamos en nuestros pecados. Pero os transmito lo que a mi vez he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció primero a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos, luego a Santiago el menor, por fin a mí, que soy el aborto del cristianismo. Y ahí están las apariciones. De esto no se duda. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Pues que realmente el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo nos ha liberado de todo el problema del mal. Estamos hablando del problema del mal. Cuando a mí me viene una señora que tiene un hijo subnormal y me lo dijo una vez, yo no puedo creer en Dios porque me ha dado un hijo subnormal. Yo le dije, mire usted, señora, si su hijo fuera subnormal durante toda la eternidad, yo tampoco creería en Dios. Pero su hijo lo es durante unos pocos años y después le espera al cielo. Entonces, en un Dios que ha vencido el mal, yo puedo creer. Y eso es lo que tenemos los cristianos, que podemos creer a pesar de la existencia del mal. Porque sabemos que el mal no tiene un poder definitivo. Solamente para aquel que no se quiera convertir. Y el infierno existe. Claro que sí. Pero fijaros que el catecismo cuando habla del infierno habla del fuego del eterno, pero lo pone entre comillas para hacernos comprender que no es un fuego físico. Es la existencia, digamos, la frustración de la existencia de aquel que en el infierno no puede amar ni ser amado, no puede buscar la verdad, ni el bien, ni la belleza. Y es la frustración de la existencia bajo el dominio definitivo del diablo, que sí que existe.
Entonces al infierno me preguntan algunos, yo no puedo creer en un Dios que ha hecho el infierno. Dios no ha hecho el infierno. El infierno nació el día que se rebelaron los ángeles contra él. Son los demonios, y está donde los demonios están. Pero es que es un Dios que castiga, Dios no castiga. Lo que pasa es que se condena a aquel que en su soberbia no se deje perdonar por Dios. Dios no goza nunca tanto como cuando le damos la oportunidad de perdonarnos. Hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido, dice, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Pero para todos aquellos que sean capaces de pedir perdón, señores míos, el problema del mal ya tiene una respuesta, la respuesta definitiva, que es Cristo. Hace un año, tuvimos un campamento en los Alpes suizos. Subimos a una montaña de unos 4.000 metros, todo hay que decirlo, con ayuda del teleférico. Eran 4.000, y había nieve arriba, y hielo, estaban esquiando a finales de agosto. Llegamos a esa cumbre, el Klein Matterhorn, y allí llego a la cumbre y me encuentro con un Cristo, dominando todos los Alpes. De allí se veían los Alpes italianos, se veía también el Mont Blanc, la cumbre del Mont Blanc. Me emocionó encontrarme un Cristo allí. Pero claro, te das cuenta que esos suizos, tan ricos, que no les falta nada, que no les duele nada, que tienen unas cuentas en los bancos impresionantes, pues ninguno de ellos se acercaba a rezarle a ese Cristo, a besarle los pies o a hacerse el signo de la cruz. Yo me acerqué al Cristo y vi que debajo había una placa que ponía en alemán, Der Mensch über alles, el hombre por encima de todo. Yo les dije a los chicos, bueno muchachos, aquí hay este Cristo, pero el que ha puesto esta placa no quiere que recemos. Porque dice que el centro es, estos tíos no rezan, estos tíos les gusta el dinero, el poder, son suizos, muy demócratas. Aquí no se puede rezar. Y a mí, os lo digo sinceramente, ¿qué sentí yo en ese momento? Pues me emocioné. Era un Cristo despreciado, olvidado, marginado. Me atreví a decir que escupido, redentor del mundo y allí fracasado. Yo vi el fracaso de Cristo en ese momento. Y les dije a los chavales, muchachos, ¿rezamos o no rezamos? Claro que sí, nos pusimos a rezar fuerte, con ganas, porque yo los calenté rezando, diciéndoles lo que ponía esa placa de Amén Liberales. Rezamos a gusto. Yo vi a los suizos, nos veían gritar a pleno grito, nos veían rezar así convencidos, y se quedaron los hombres, vamos a decirlo con una palabra suave, acongojados. ¿Entendido? Rezamos a gusto. Bien, muchachos, eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo que nosotros queríamos hacer en ese mundo, reparar a Cristo por los pecados de la humanidad. Aquí entra el concepto de reparación, ¿sabéis? Cristo en la cruz hizo un acto de reparación al Padre, que no es un castigo. No es un Padre que dice, yo necesito castigar para redimir al mundo, no. Es un misterio de amor. Es que nuestro Dios es un Dios que tiene sentimientos. Nuestro Dios es un Dios que sufre por nuestros pecados. Ese Cristo de esa cruz de la montaña estaba sufriendo por nuestros pecados. Y entonces nace de ahí el sentido de reparación, que no es otra cosa que corresponder al amor incorrespondido del Padre, o al amor incorrespondido de Cristo. No es un castigo, es un misterio de amor. Nosotros rezamos con ganas allí porque veíamos a ese Cristo olvidado, marginado, fracasado. Entonces te das cuenta de que es un Dios, el nuestro, que ama y sufre por nuestros pecados. Y no se puede decir que este concepto no sea bíblico, ¿sabéis? Porque si te vas a la Biblia, yo me encuentro con el concepto de pecado que hay en el Antiguo Testamento, que es zaná, y que significa la prostitución conyugal. Y en el pueblo judío, el profeta Oseas, que tuvo una mujer que se dedicó a la prostitución y le hizo sufrir muchísimo, Dios le llamó y le dijo, ven aquí, Oseas, majo, tú que sabes lo que es sufrir por la infidelidad de tu mujer, dile a mi pueblo que cuando peca me hace sufrir a mí lo mismo que una mujer infiel a su marido. Leeros el capítulo 16 del libro de Ezequiel, y veréis cómo realmente se expresa ahí la alianza de Dios con su pueblo, como la alianza entre un esposo y una esposa. Y entonces esa esposa que coge en el camino, que era repugnante, pero que la lava, la limpia, le da sus joyas, la viste y llega a tener una belleza deslumbrante, esa esposa se entrega a la prostitución. El pecado le afecta a Dios ya en el Antiguo Testamento, ¿sabéis? Y si vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con la parábola del hijo pródigo. Y ese padre, desde que se marcha el hijo, sale todos los días a la puerta a ver si vuelve, porque ha quedado tocado. Y esto será un misterio explicado, pero aún se puede explicar un poco. Mirad, dejadme que os ponga una parábola. Un padre tiene dos hijos.
Y el primer hijo pensamos que es un tío, un balarrasa, que le quita a su padre. Antes decía, empecé hablando de 5.000 pesetas, pero con la inflación subía a 100.000. Ahora nos han cambiado con los euros, redondeamos con los euros. Le quita 1.000 euros, 166.000 pesetas. Y tiene otro hijo, que es el hijo predilecto, que no le quita nada, que es un trabajador magnífico, impresionante. Su padre está totalmente contento con él. Y entonces este chico bueno, el día que se casa, va a su padre y le dice: mira, hijo mío, sin saberlo tú, he estado durante muchos años trabajando horas extras para comprarte un piso que me ha costado una millonada. Y aquí tienes las llaves. Yo lo único que busco en esta vida es que seas feliz. Toma las llaves y disfruta del piso. Y este hijo le contesta: pues mira, padre, yo también te tengo que decir a ti otra cosa. Que yo estoy tan harto de ti, que estaba esperando toda la vida que llegase el momento de mi boda para marcharme a casa. Tan harto de ti, que no quiero recibir nada de ti. Tomas las llaves y se las das al primero que pase por la calle, pero yo no quiero recibir nada de ti. ¿Quién ofende más a su padre, el primero o el segundo? El segundo, ¿no es cierto? Y no le quita nada. Así ofendemos nosotros a Dios. Por mucho que pequemos, no le vamos a destruir a Dios, porque a Dios no se le puede destruir. Entonces, ¿por qué le duele nuestro pecado? Porque no nos dejamos amar por Él. Eso es lo que le duele. Y entonces ese es el dolor que tiene Dios. Y os voy a decir sinceramente, yo no puedo renunciar a la idea de la reparación. ¿Por qué? Porque si me dan un Dios insensible, a mí no me interesa. Y el Dios que hoy en día tienen muchos teólogos en la cabeza es el Dios del deísmo. Ese Dios que está allí en el Olimpo, inútil, que no tiene rostro de padre y que no sufre por nosotros. Yo creo en Dios porque sé que sufre por mis pecados. ¿Me habéis entendido? Y porque sale todos los días a la puerta a esperar a ver si vuelve. Y entonces desde ahí se entiende perfectamente lo que es la reparación, lo que hizo Cristo en la cruz con el Padre y lo que nosotros continuamos a hacer ahora con el Padre a través de Cristo y con el mismo Cristo. Reparar, por lo tanto, es corresponder a ese amor incorrespondido del Padre. Es un misterio de amor. Y así como en la cumbre de aquella montaña hicimos un acto de reparación, pues es un misterio de amor, eso es la reparación. Y que no me digan que esto no es bíblico, porque el tema de la expiación aparece ya en el siervo de Yahvé, que Jesucristo asume. O aparece, por ejemplo, en textos tan antiguos y tan bellos, como este tan bonito de San Ireneo de León. En los últimos días el Señor nos ha restablecido en la amistad por medio de su encarnación. Hecho mediador de Dios y de los hombres, inclinó en favor nuestro a su Padre, contra el que habíamos pecado, y lo consoló de nuestra desobediencia por su obediencia, concediéndonos la gracia de la conversión y de la sumisión a nuestro Creador. Y así la Iglesia en toda la tradición ha mantenido esa idea que aparece en el Nuevo Catecismo de la Iglesia. Al hablar del misterio del sacrificio de Cristo, dice que es un sacrificio de reparación, de satisfacción al Padre, de reconciliación con el Padre. Eso es lo que la Iglesia sigue creyendo. Y por lo tanto, mirad, este es el misterio de nuestro Dios. Yo os lo digo sinceramente, yo solamente puedo creer en un Dios que sufre por mis pecados. Y un Dios que busca mi cariño. Y termino con esto. Leyendo una vez a Santo Tomás, a Aristóteles en la Ética Nicómaco, se plantea en un capítulo el problema de la amistad y habla de la amistad que un hombre puede tener con otro hombre, de la amistad que un hombre puede tener con su hijo, y se plantea el problema de si un hombre puede tener amistad con Dios. Y dice, efectivamente hay muchos que dicen que se puede tener amistad con Dios, pero es absurdo, porque para que haya amistad tiene que haber una cierta igualdad. Y fíjate, pues este texto lo ha tenido que comentar Santo Tomás, y efectivamente lo encontré, es en la Suma Teológica, y contesta Santo Tomás diciendo, tiene razón el filósofo, cuando dice que para que haya amistad tiene que haber una cierta igualdad. Lo que pasa es que él era pagano y no conocía el verdadero rostro de Dios. Porque nuestro Dios no solamente nos ama, sino que, lo dice en latín, querit nostram redamationem, busca nuestro propio cariño. ¿Me habéis entendido? Por lo tanto, mirad, prefiero quedarme solo y fracasado en este mundo antes de aceptar un Dios falso que es insensible. ¿Lo habéis entendido? El Dios de nuestros teólogos es un Dios que está allí lejos, el Dios del deísmo, porque en el fondo el centro es el hombre. Yo que soy malo, porque es verdad, era inocente, pero me he hecho malo porque me paso la vida leyendo herejías, machos. Y entonces os voy a decir cómo funciona la mentalidad de esos teólogos. Ellos tienen complejo ante el mundo moderno y piensan que hay que rebajar el misterio de fe, las verdades, para que lo pueda aceptar el mundo moderno. Son hombres acomplejados, que Dios después les hace estériles, como a los mulos, porque son híbridos, ¿lo habéis entendido? Y los deja sin vocaciones y sin nada, porque para querer un Dios así
en el Dios del deísmo, un Dios insensible, que no busca nuestro cariño, nuestra reparación, es mejor no creer. Por lo tanto, muchachos, lo digo sinceramente, prefiero quedarme solo, marginado, olvidado, antes que aceptar un Dios falso. Yo el año que viene volveré a subir otra vez a ese pico donde está el Cristo y subiremos encordados por la nieve. Se sube un rato en teleférico desde Italia, pero después hay que hacer no sé cuántos kilómetros encordados por la nieve, con un guía que nos lleva, para llegar otra vez a ese Cristo allí, ¿no? Y ponernos de rodillas y a ese Cristo olvidado, marginado, decirle, hay alguien que te quiere. Eso es la reparación. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz y a lo que nosotros, por lo tanto, no podemos renunciar. Pues nada más. Les hemos ofrecido en el Rincón de las Conferencias, hoy a cargo de José Antonio Sayés, El misterio del mal. You're there by my side.